Mil disculpas a todos. Gracias por asistir a este taller, más que taller, este conversatorio que estamos haciendo sobre temas de data management, que es uno de los temas fundamentales que hoy en día tenemos que aprender y sobre todo, pues, introducirnos en este mundo. Sí, gracias a todos por su asistencia. Como ya les dijo Judy, mi nombre es Hugo Vera. Y el día de hoy vamos a tratar temas de data management y tiene que ver mucho con temas de capacitación y obviamente nuestra Academia de Capacitación Continua, que es VI Academics. Sí, gracias por su asistencia. Bien, para continuar acá, contaros un poquito sobre nosotros. Nosotros somos VI Solutions. VI Solutions es el ala, en este caso el ala de consultoría de nuestras empresas. Sí, estamos resolviendo problemas desde el año 2012. Hemos ejecutado proyectos en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos. Contamos con más de 200 clientes. El top 5 de empresas del Ecuador son clientes de BI Solutions. Somos socios de varias plataformas de analítica, entre ellas Tableau, Microsoft, Single Store, Snowflake, Exasol, etc. También fuimos galardonados dentro del People Choice del año 2021 como el top 5, también el Top of Mind del año 2020 para soluciones de analítica y de Big Data, y como top 10 mundial en el Tableau Conference en el año 2018 por un proyecto de análisis avanzado de datos dentro de todo el mundo, ¿no? En la conferencia anual de Tableau en Nueva Orleans en este año. Y obviamente contamos con un equipo experto certificado con mucha experiencia para poderles entregar a ustedes el mejor servicio tanto en temas de consultoría como en temas de entrenamiento de datos, ¿sí? Sobre datos, perdón. Bien, nuestro propósito como organización es ayudarles a todos ustedes y a nuestros clientes y a todas las empresas a que sientan la emoción de crecer confiando en la información. Eso es lo que nosotros, es nuestro propósito y nuestra misión dentro de este entorno empresarial. Sí, entendemos que la información es uno de los activos más importantes que existen en las empresas hoy en día. Muchos dicen que es el nuevo petróleo. En realidad la información no es petróleo, la información es infinita, es mucho más que el petróleo. Sí, la información es completamente infinita, esta no se va a acabar, no es un recurso, ¿cómo se llama? Un recurso finito como es el petróleo, ¿no? En este caso la información es mucho más que eso. Sí, y de hecho pues es uno de los pilares fundamentales para lo que es la transformación digital. Si no tendríamos datos, si no tuviéramos datos, información, pues la transformación digital simplemente no existiría y no se estuviera dando como se está dando hoy en día. Así que partiendo de ese lado, pues el día de hoy nosotros vamos a ver un webinar y vamos a hablar sobre el tema de data management y que básicamente tiene que ver con cómo generar valor con la información. Sí, mi nombre es Hugo Vera, soy el CEO de VI Solutions y VI Academics. Son dos compañías hermanas, y la una que les entrena a ustedes y la otra que les ayuda a ejecutar este tipo de soluciones. Bien, acá yo he puesto una diapositiva. Me gusta bastante el mundo de Star Wars. ¿Sí? Desde que era pequeño veo Star Wars. Sin embargo, esto pues ha trascendido en el tiempo y por eso es que yo he puesto esta imagen acá. Sí, donde dicen quién es el más poderoso, un científico de datos o un ingeniero de datos. ¿Sí? Tomando en cuenta que estos dos roles en realidad forman parte de todo un área analítica, ¿sí? Tenemos que considerar que estos dos roles son aliados en realidad. No existe en realidad lo uno sin lo otro. De hecho, acá, obviamente no le he puesto, pero acá existe el rol del analista, también del business analyst, que es un rol importantísimo que en realidad genera todo ese conocimiento y genera todo ese gran valor y esa traducción de los datos en este caso en algo que se pueda mostrar y algo que se pueda digerir sobre todo. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues en realidad ninguno es mejor, los dos son complementarios. ¿Sí? Acá yo les he puesto también, por ejemplo, qué cosas tiene lo uno y qué cosas tiene el otro. El científico de datos o el data scientist, ¿no es cierto? Utiliza estadística y utiliza también machine learning para hacer predicciones y contestar preguntas claves del negocio,
¿sí? Basándose en análisis exploratorio, patrones, técnicas de minería de datos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es una persona cuyas habilidades son más orientadas al tema de matemáticas, programación y estadística. ¿Sí? Ese es el fuerte en realidad de un científico de datos. De hecho, se habla que para el año 2025 este rol va a ser en realidad un ciudadano de ciencia de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo este tema de tech que yo les he puesto acá, que él tiene que conocer SQL, Python, R, como dicen, en su core, ¿no es cierto? Se habla que para el año 2025 todo esto esté mucho más automatizado, ¿sí? Por eso es que hoy en día ya tenemos plataformas que hacen la ciencia de datos o esta parte compleja por nosotros. Sí, porque, por ejemplo, existen plataformas tipo Data Robot, ¿no es cierto?, que permite ejecutar un enjambre de modelos de datos al mismo tiempo para poder generar pronósticos y predicciones, dependiendo del caso de uso. Sí, lanza alrededor de 90, 80, 100 modelos, 100 técnicas en realidad que se ejecutan al mismo tiempo y luego de esto ustedes van a entregar la mejor técnica y la mejor elección para decir, mira, tú tienes que generar tu proyecto con esto y obviamente luego viene el despliegue, todo lo que le llaman en Machine Learning Ops y demás, ¿no? Sí, entonces se hace el despliegue de la solución y obviamente toda la complejidad de la programación de Python y R, pues al final se queda reducido únicamente a utilizar la plataforma. Entonces, se habla que para el año 2025 vamos a tener esto, ¿sí? Ciudadanos de la ciencia de datos en realidad. Y de hecho, ese es el futuro y así se lo está viendo. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer estas particularidades, ¿sí? Estos lenguajes de programación, herramientas también que me ayudan a eso, que me van a ayudar a automatizar por completo la ciencia de datos. Luego, también está el data engineering, ¿no es cierto? El ingeniero de los datos. El ingeniero de los datos en realidad hoy se ha convertido tal vez en la piedra angular de todo lo que tiene que ver con analítica. ¿Por qué? Porque es quien va a construir, quien optimiza los sistemas que permiten a los científicos de datos y a los business analysts, a los analistas de negocio, realizar su trabajo. ¿Sí? Miren, hoy en día ha habido un boom general, ¿no es cierto?, en el mundo en el cual dicen que, ¿sabes qué? Queremos generar todo el tema de analítica. Y no nos hemos preocupado en muchas de las circunstancias de la parte que está por debajo de la analítica. Y la parte que está por debajo de la analítica justamente es el tema de los datos. No estamos construyendo un framework adecuado en el cual tengamos integridad, consolidación, limpieza, calidad de datos, etcétera. ¿Sí? Y sobre todo modelamiento de datos que nos permita luego construir todo lo que viene sobre esto, poder generar y darle las herramientas específicas y las mejores herramientas a un científico de datos, que en este caso son los datos, y también al analista de negocio. Miren, y aquí hay un tema particular, ¿sí? Es un tema personal, ¿sí? Lo que yo les estoy contando, más bien es una opinión personal antes que general. Muchos concuerdan conmigo, otros no, tal vez. Pero el tema de la ingeniería de datos me permite, ¿sí?, comúnmente mantener este framework. Sin embargo, lo que hemos visto en muchas ocasiones es que quieren saltarse esta parte de la organización de los datos e irse directamente, tomar su data lake y de su data lake irse directamente a generar ciencia de los datos. Está perfecto el camino, pero saben que en ese camino tiene que haber una preparación de datos sí o sí, ¿sí? Esa preparación de datos en muchos de los casos va a ser un esfuerzo enorme para poder llegar a generar modelos en ciencia de datos, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Que ese esfuerzo enorme no se va a quedar almacenado en ningún lado, sino se hizo un esfuerzo únicamente para alimentar un modelo de datos. Y ahí vienen justamente las contradicciones y la particularidad de que necesitamos tener modelados los datos para poder crear, en este caso, un framework completo para que se haga todo el tema de Business Analytics y también todo el tema de la ciencia de datos. En otras ocasiones hemos visto también que lanzan todo, por ejemplo, las plataformas de inteligencia de negocios. ¿Sí? Comúnmente esto pasa con los business analysts. Lanzan todo, empiezan a modelar, y he visto, ¿no? He visto cursos, ustedes mismos deben haber recibido propagandas de cursos que hacen modelamiento en Power BI. Perfecto, la herramienta me lo permite y está correcto. No estamos diciendo que no esté correcto, que la herramienta se los permita hacer. Pero saben que en el día a día ese modelamiento de datos se va a tornar complejo y se va a tornar en realidad tal vez en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el tema de datos crece.
Las herramientas de inteligencia de negocios no fueron hechas para almacenar un volumen enorme de datos. Para eso existen las otras plataformas que son orientadas a ese fin. Y miren, cuando hacen modelado de datos en Power BI, que lo pueden hacer, como les digo, ¿sí? Va a ser tal vez un gasto innecesario, porque el día de mañana les va a tocar transformar esos datos, generar todo ese pipeline de datos y esa transformación que hicieron en Power BI. ¿Para qué? Para llevarle a una base de datos. Y ahí viene el doble esfuerzo, el retrabajo. Entonces, justamente para eso es que me sirve la ingeniería de datos. ¿Sí? ¿Y qué habilidades debe tener un ingeniero de datos? Obviamente, conocer sobre Big Data, conocer sobre modelamiento, conocer sobre pipelines de datos, conocer sobre temas cloud, obviamente, y obviamente utilizar tecnologías basándonos en entornos SQL por completo, entornos NoSQL, entornos nuevo SQL también, entornos de computación distribuida, porque eso es fundamental, ese es el framework, eso es lo que ustedes va a apalancar para el futuro. Conocer sobre todo el Enterprise Information Management. Y el Enterprise Information Management es conocer integración, es conocer ETLs, es conocer ELTs, que me sirve justamente hoy para poder explotar todos estos esquemas cloud y toda esta computación distribuida. El ELT es una de las particularidades dentro de la ingeniería de datos que me ayuda a aprovechar los recursos de todas estas plataformas y todas estas bases de datos distribuidas, que hoy en día recomendamos para la implementación de bodegas de datos y toda esta organización de datos dentro de este ecosistema de Big Data que existe hoy en las empresas. En muchas de las ocasiones, ustedes deben también haber visto Big Data, se lo relaciona con Hadoop, pero no solamente es Hadoop, es todo un ecosistema per se que nosotros lo vemos y lo vimos en nuestro curso en este caso de Big Data y Data Warehousing, de arquitectura per se. ¿Sí? Debe conocer también Python y debe conocer también entornos cloud y cómo llevar las cosas a estos entornos cloud. Entonces, fíjense, acá vemos dos puntos de vista distintos. El uno me sirve para construir el framework, el otro para consumir, al igual que un business analyst. Partiendo de ahí, la ingeniería de datos hoy en día es un rol analítico de alta demanda, tal vez el rol más fuerte que existe hoy. ¿Sí? Acá todos son miembros vitales de cualquier equipo de análisis de datos empresariales. Son responsables de administrar, de optimizar, de supervisar y de monitorear la recuperación, el almacenamiento y la distribución de los datos en toda la organización. ¿Sí? Estamos hablando de que alguien va a proveer esto y este es el ingeniero de datos. ¿Sí? Si no tenemos ingenieros de datos en nuestras organizaciones, pues debemos tenerlos. Si nosotros no conocemos, pues debemos capacitarnos en esto. En un proyecto de analítica, ¿sí? En un proyecto de análisis de información, nosotros comúnmente entregamos como parte de nuestro servicio, entregamos 3 roles. Entregamos el ingeniero de datos, entregamos el business analyst y entregamos también el científico de datos, si es que los proyectos obviamente contemplan todas estas 3 situaciones. Y aparte está el arquitecto de datos, obviamente, pero manejamos estos 3 roles, ¿sí? Y son los roles que comúnmente están dentro de una organización también. Entonces, el ingeniero de datos es un pilar fundamental hoy en día. Y fíjense, yo les he puesto acá un comparativo, por ejemplo, en salarios, ¿sí? De distintas empresas en el mundo, ¿no? En donde se ha podido revisar mediante Glassdoor y otras aplicaciones de cómo está el salario de un ingeniero de datos a nivel mundial. Por ejemplo, en Amazon, sí, están ganando entre $78,000 y $133,000. Por ejemplo, en Hewlett Packard están ganando entre $64,000 y $105,000. En Facebook estamos hablando que un ingeniero de datos está entre los $93,000 y los $171,000, es donde que más pagan en realidad. En IBM estamos hablando entre $90,000 y $116,000. Esto obviamente haciendo un símil de empresas norteamericanas, ¿sí? Y también en otras empresas, pero si ustedes comparan y buscan en internet, por ejemplo, qué rol es el que está teniendo mayor salario hoy en día, les va a salir que es un ingeniero de datos, inclusive sobre un científico de datos. ¿Y saben por qué? Porque justamente el ingeniero de datos tiene que preparar un montón de cosas para que consuman la información. Como les digo, estamos hablando de un ciudadano de ciencia de datos para el futuro, pero no estamos hablando de un ciudadano de ingeniería de datos para el futuro.
La ciencia de datos sí, porque se está automatizando. Por eso es que tal vez los salarios están decayendo. ¿Sí? Si ustedes busquen, o sea, y les pongo ahí la tarea, les dejo la tarea, busquen y comparen salarios de ingenieros de datos versus científicos de datos para que vean quién está teniendo mayor, en este caso, mayor desempeño y un mayor, en este caso, salario. ¿Sí? ¿Y por qué les he puesto esto? Justamente porque nosotros queremos ofrecerles y queremos conversar con ustedes sobre nuestro curso de Data Management. Nuestro curso de Data Management, ¿sí? Toma en este caso todo lo que un ingeniero de datos tiene que conocer y tiene que saber. Estamos hablando que un ingeniero de datos tiene que saber modelamiento de datos. Y el modelamiento de datos es para poder entender la lógica del negocio. ¿Sí? En muchas de las circunstancias nosotros podemos programar en Python, podemos programar en R, podemos ser expertos también en herramientas de teles, pero si no podemos abstraer, ¿no es cierto?, lo que nos dice el negocio y llevarlo esto también a generar un modelo de datos, pues simplemente estamos hablando de que nos falta una habilidad importante dentro de la ingeniería de datos. Lo otro que es importante en la ingeniería de datos y en el data management es la integración. Y la integración es para poder otorgar el valor del análisis de datos de forma transversal. ¿Sí? Recordemos que lo que queremos es organizar una plataforma de Big Data en donde tengamos, por ejemplo, la interacción de lagos de datos o de data lakes, más la integración, en este caso, de la organización de datos, que es el tema de data warehousing. En conjunto se hace el tema de los lakehouse, por ejemplo. Y aquí ustedes deben haber escuchado en muchas ocasiones que, por ejemplo, dicen, y es lo que yo no entiendo, o sea, personalmente, más que no entiendo, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, con lo que dice Databricks, que es un lakehouse. Miren, para tener capacidades de lakehouse, primero tengo que tener almacenamiento persistente de datos con altos rendimientos. Sí, tanto en temas de no estructurados como en temas ya de organizados y estructurados, semiestructurados, que es el data warehouse. Databricks no tiene todavía todo esto. Lo que sí tiene es la capa o el pipeline de procesamiento de datos. ¿Sí? Esa capa o ese pipeline de procesamiento de datos simplemente es un Spark que está en las nubes. Ustedes lean, y les invito ahí a leer igual en internet la documentación de Databricks. Es un Spark que está en la nube, ¿sí? Y que me ayuda a procesar la información y las transformaciones de datos mucho más rápido porque es una aplicación que utiliza memoria RAM. ¿Sí? Ese es como que dice el core, ¿sí? Que le vayan poniendo, en este caso, esteroides, por así decirlo, y cosas para mejorar esto, pues ya es otro tema. Sin embargo, en su base, en su core es eso, ¿sí? Ahora, recordemos que ahí es código duro. Tengo que abrir un notebook, ¿no es cierto? Y sobre un notebook empezar a programar Python. Perfecto, se lo puede hacer, pero no es un lakehouse per se, porque falta la definición del almacenamiento y lo que nosotros tengamos como almacenamientos. No tienen bases propias, así que no existe esta definición. Y lo otro es el tema de la calidad. La calidad es una de las cosas fundamentales que nosotros debemos tener en nuestro ecosistema de Big Data, en nuestra plataforma analítica y en los datos per se que almacenamos en nuestras bodegas. La calidad nos va a servir siempre para poder entregar confianza a través del análisis de datos. La confianza de los datos se consigue con la calidad. De hecho, hay dimensiones de la calidad que hay que manejarlas dentro de la implementación de calidad. ¿Sí? Entonces, para todo esto, ¿sí?, sirven justamente estos entrenamientos de data management y para esto sirve el ingeniero de datos. El ingeniero de datos va a construir esta base sólida y para poder obtener, en este caso, ganancias, obviamente. Sobre esto, sobre esta base sólida de todo lo que es data management, debemos también tener una arquitectura robusta, una arquitectura que me sirva justamente para poder almacenar esa información de la forma más flexible posible. Fíjense, muchos tal vez de los que estamos acá, ¿sí?, hemos estado en proyectos de bodegas de información. Y estos proyectos de bodega de datos, los proyectos de Data Warehouse, comúnmente se han implementado con modelamientos de tipo estrella, ¿no es cierto? Y aquí existen varios enfoques, varios approaches. Sí, un approach que viene de Aimon, otro approach que viene de Kimball. Sin embargo, hoy en día hay approaches que también son la mezcla de estos dos y procuran, en este caso, la flexibilidad para que su data warehouse sea, en este caso, escalable y sea sostenible en el tiempo.
¿sí? Y para eso justamente tenemos que tener una arquitectura tal y tenemos que diseñar nuestro pipeline con una arquitectura robusta y flexible. Que el día de mañana, por ejemplo, ¿sí? Que el día de mañana no nos coja, en este caso, como no nos coja de sorpresa el cambio de un sistema transaccional, ¿sí? O la inclusión de otro sistema dentro de nuestra implementación. Para esto justamente tenemos que diseñar un esquema de bodega de información. En nuestro caso, nuestra recomendación es hacerlo con una implementación agile, pero basándonos en un approach que es Data Vault, ¿sí? Que es en realidad el boom final de lo que es implementaciones de Data Warehouse a nivel mundial, ¿sí? Entonces, eso también es algo que nosotros debemos ver y debemos aprender en este caso. ¿Sí? Algo que me soporte el tema de NoSQL, algo que me soporte en este caso manejar temas semiestructurados o no estructurados per se, dentro del mismo apalancamiento de warehouse. Algo que me permita tener gobernanza en acción. Muchos hablan del tema de gobierno y dicen, mira, como tu plataforma, las plataformas de nueva generación de bases de datos, me soporta velocidades extremas, ¿no es cierto?, en consultas y también en gesta. Me dicen, ¿sabes qué? No necesitas tener una estructuración de datos. Mentira. Y hablan al mismo tiempo de gobierno. Cuando nosotros estamos hablando de estas dos cosas, tenemos que saber que la gobernanza de datos, cuando estamos implementando Data Warehouse y todo el esquema de Big Data, es fundamental tener modelamiento de datos. ¿Para qué? Para poder construir gobierno y para poder hacer gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una capa de entrega de información para cualquier persona, poder monitorear esto y tener custodios de datos. Tener gente que pueda acceder a utilizar, ya sea para ciencia de datos o para análisis de negocio, etcétera. Pero tenemos que tener también generado ese gobierno. Tenemos que entregar esas capacidades a la organización y al negocio. Y esas capacidades se consiguen, obviamente, teniendo un buen modelamiento de datos per se. ¿Sí? Luego de esto, obviamente, todo este tema de modelamiento de datos y esta arquitectura sólida que ustedes deberían tener, ¿sí? Es básicamente el por qué nosotros necesitamos modelar, ¿sí? Miren, el tema del modelamiento de datos, como les digo, para algunas personas dicen, no, eso es necesario, ¿sí? Nosotros debemos aprovechar el ingente volumen de datos, detectar los que son útiles entre la gran variedad que existe, controlarlos a la velocidad necesaria y tener conocimiento sobre su veracidad. Eso es importantísimo. Y acá justamente les he puesto algo como la cerveza modelo. Todo lo que es modelamiento es abstracto, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es abstraer eso, pero a un entorno de datos. Por eso hay que saber cómo modelar estos datos, ¿sí? Saber que nuestro modelamiento tiene que ser flexible en el tiempo y sustentable en el tiempo, escalable. Entonces, nosotros vemos siempre que existen y van a existir existen hoy en día, hay uno emergente que he visto, pero de los modelamientos de datos que existen, de los enfoques, de los approaches, ¿sí? Que existen hoy en día, hay tres que están siendo utilizados a gran escala. Uno que es Snowflake y que es Star Schema, basado en este caso en lo que es AIMO, basado también en tercera forma normal, perdón, basado en lo que es el enfoque de AIMO, Bill AIMO, que es el padre del Data Warehouse. Y hay otro, obviamente, que es Data Vault, que es de Dan Lister. ¿Sí? Este es el nuevo enfoque de implementaciones de bodegas de datos. ¿Sí? Y Data Vault ya sufrió una evolución porque hubo una versión 1.0 y ahora estamos hablando de Data Vault, la versión 2.0, que me permite tener, en este caso, soporte para tecnologías no SQL. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá Data Vault es el nuevo enfoque de implementaciones de Data Warehouse a nivel mundial. De hecho, las tecnologías que están en cloud, líderes como por ejemplo Snowflake, ¿sí? Como Exasol, ¿sí? Como el mismo Microsoft, ya están generando implementaciones con Data Vault. De hecho, tienen herramientas específicas para generar Data Vault sobre las bases de datos y han optimizado las bases de datos para poder implementar este tipo de modelos en sus plataformas, ¿sí? Herramientas como por ejemplo Warescape. Warescape es una plataforma de automatización de Data Warehouse que me permite abordar desde la parte inicial
de un proyecto de warehouse, pasando por extracción, transformación, esquemas y demás, hasta la automatización completa. Entonces, Workscape, ¿sí?, es una plataforma que tiene una herramienta específica y orientada al tema de Data Vault, se llama Data Vault Express, que sirve justamente para poder implementar esta metodología dentro de un entorno de warehouse, ¿sí? Entonces, estos tipos de diseños son los que nosotros empezamos a ver y lo que nosotros entregamos en nuestras capacitaciones. Obviamente acá tenemos que saber cómo modelar los datos. Obviamente nosotros tenemos que separar esto en catálogos y en agregaciones. Muchos de ustedes tal vez ya lo vieron, ¿sí? Y lo han visto a través del tiempo. ¿Y saben cuál es el tema? Es que tal vez no se aprendió con una definición clara de lo que es, por ejemplo, la dimensión, lo que son los atributos, lo que son los hechos. Nadie tal vez les explicaron que existe un montón de tipos de tablas de hechos que nosotros podemos construir, ¿sí? Nosotros podemos generar varios tipos de dimensiones y tampoco lo sabemos. Pero ¿saben qué cosa es lo particular de aquí? Es que nosotros tenemos que modelar dimensiones, atributos y hechos de la forma más eficiente posible para sacarle todo el músculo a su plataforma analítica. Ahí está, obviamente, las recomendaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Y por qué debemos implementar esto de esta forma. Sí, y he escuchado ahí en algunos webinars, he escuchado de colegas que dicen, la base de datos de hoy en día es rápida, ya no tengo que hacer esto, no tengo que desnormalizar ni nada. Pues lo perfecto, no desnormalices, utiliza en este caso JSON y demás para modelar tu modelo de datos. ¿Sí? Dicen, no, JSON, no podemos, no, a ver, JSON son tags, ¿no es cierto?, que van estructurando, en este caso, y anidando datos, ¿sí? Y es algo como una estructura de datos, sino que está con tags. ¿Sí? El tema es cómo modelamos esto dentro de las bases para ser mucho más eficientes. Las plataformas me lo permiten, ¿sí? Las plataformas de hoy en día me permiten modelar datos en este estilo. Ahora, ¿cómo obtengo los hechos y cómo obtengo las dimensiones a partir de las entrevistas? Eso, por ejemplo, es llevar la abstracción del modelado de datos, ¿sí? Perdón, de las entrevistas con usuarios y demás, con los requerimientos que nos entreguen hacia lo que es las bodegas de datos. Yo recuerdo mucho, Judy habló al inicio que estábamos yo estaba estudiando, estaba en algunas universidades y demás. Yo siempre a mis profesores preguntaba, que daban requerimientos y este tipo de cosas, preguntaban, oigan, oye, ¿cómo saco requerimientos para bodegas de datos? Yo siempre he tratado ¿cómo se llama?, de afinar este punto porque puede ser lo más complejo. Luego ya llega lo fácil, ¿sí? Pero trataba de decir, oye, ¿cómo saco los requerimientos? Quería aprender más sobre temas de requerimientos para poder abstraer y llevar al modelamiento de datos. Nadie me despejó la duda hasta que tuve la oportunidad de despejarme yo mismo leyendo varios libros. Sin embargo, esta particularidad nosotros sí la entregamos para ustedes en un proyecto o en nuestras capacitaciones. Porque acá yo les he puesto una sugerencia justamente para esto. La sugerencia es que las preguntas con narrativa de lo que le interese analizar a las personas sirven. Pero es más importante que la persona relate qué análisis de información le ayudaría a cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. Eso es lo que nosotros debemos tener en consideración cuando estamos haciendo y cuando vamos a modelar bodegas de información. Es importantísimo eso. Y las formas de cómo utilizar esto y llevarlos, por ejemplo, con métodos ágiles, es lo que nosotros les entregamos en nuestra capacitación, en nuestro curso. ¿Sí? ¿Cómo llevar esto? Porque dicen, chévere, voy a utilizar Scrum. Perfecto, utilizas Scrum, lo que sea. ¿Sí? Pero dime, ¿cómo vas a generar una épica en el tema de datos? ¿Cómo vas a generar una temática? ¿Y cómo vas a generar la historia de usuario? ¿Lo saben? ¿Quieren aprender? Pues vengan a nuestro curso, a nuestra capacitación. Dimensiones a partir de una entrevista. Por ejemplo, aquí les puse aquí unos tips, ¿no es cierto? Siempre las dimensiones van a estar luego de una palabra por y una palabra para. Y siempre ahí va a estar una dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los dólares de los pedidos por categoría de producto para enero? Fíjense, ese por categoría de producto, la categoría es una dimensión. Y ese para enero, el enero es una instancia, ¿sí?, de algo que es el mes. Fíjense, y eso es otra dimensión. Entonces, claramente aquí la persona que hace esta pregunta
requiere una medición, fíjense, separada para cada categoría del producto. La medición, eso viene siendo el hecho. Como lo indican las palabras por categoría de producto, y la categoría de producto es una dimensión, como les digo. Entonces, fíjense, así es como se puede extraer, ¿sí? Y abstraer, en este caso, requerimientos para poder ir clasificando nuestras dimensiones, porque hay que clasificar. Comúnmente esto no nos enseñan, ¿sí? Y cuando están, obviamente, trabajando en empresas consultoras, inclusive ahí no les enseñan, ¿sí? En nuestro caso, pues es nuestro deber entregarles esto. Recuerden que el conocimiento nos dará poder y nos dará libres, así que el conocimiento es para todos y nosotros queremos entregarles justamente este conocimiento. Entonces, aquí las dimensiones para esto es la categoría y el mes. Y así hay que sacarlos en un sinnúmero de cosas, en sinnúmero de patrones, ¿sí? De entrevistas. Entonces, es fundamental aprender sobre esto. Lo otro, generar hechos a partir de una entrevista. Sí, la generación de hechos a partir de una entrevista siempre vamos a tener que sacar valores numéricos, que la gente quiere verlos con varios niveles de detalle. Nosotros podemos identificar hechos buscando cosas que la gente quiera acumular o romper. ¿Cuáles son los dólares de los pedidos por categoría de producto para enero? Los dólares de los pedidos son los temas numéricos y esos van a ser los potenciales hechos, ¿sí? Porque esto se puede acumular por categorías, ¿sí? Pero recordemos que no todo lo que es numérico es un hecho, ¿sí? No todo lo numérico es un hecho y a veces un elemento de datos numéricos es realmente una dimensión. Entonces la clave es determinar cómo se va a utilizar justamente esta variable, ¿sí? Es algo que se puede especificar con distintos niveles de detalle. Si es así, entonces es un hecho. Y está proporcionando contexto. Si es así, es una dimensión, cuando uno se proporciona contexto. Por ejemplo, yo les digo acá, ¿sí? Yo quiero hacer el análisis de mi Zoom, por ejemplo, donde yo tengo alrededor de 50 asistentes a mi webinar. La cantidad de asistencia al webinar, ese es mi hecho. Y eso les digo, yo quiero analizar por horas o por minutos. Los minutos viene siendo la dimensión, ¿sí? Yo quiero analizar por cada asistente. El asistente viene siendo mi dimensión. Entonces, fíjense, ya cuando entramos en este rol del modelamiento, puede ser simple llegar a un modelo de datos para el análisis. Y a partir de ahí, pues, determinar qué variables son las que vamos a utilizar. Entonces, miren, todo esto comúnmente se lo ve y se lo revisa. Ahora, nada más yo les quiero mostrar la herramienta con la que nosotros trabajamos, ¿sí? Con la que me permite, obviamente, generar en muchas de las circunstancias, me permite generar calidad de datos, ¿sí? Déjenme, voy a pasar acá. ¿Sí? Nosotros trabajamos con herramientas que en este caso me permiten generar pipelines de datos, en donde podemos incluir temas de lógica difusa para generar calidad. La lógica difusa es una de las herramientas más utilizadas para poder limpiar datos, ¿sí? Porque me va a permitir, en este caso, utilizar, ¿no es cierto?, distintos métodos o distintas técnicas, en este caso basándose en el conteo de palabras, basándome en la distancia, en este caso entre letras y demás, para poder ver similitudes de nombres y demás, ¿sí? La herramienta también nos va a permitir generar temas de ELTs, que es lo que yo les comentaba. Los temas de ELTs, ¿sí? Comúnmente son poder utilizar el músculo de las bases de datos, ¿sí? Utilizar el músculo de la base de datos es poder utilizar un componente que se ejecute en base de datos, el procesamiento in database. El procesamiento in database obviamente es hacer que todo lo que ustedes hagan de transformación de datos se ejecute en su computación distribuida. Y la computación distribuida, las bases de datos analíticas, recuerden que utilizan toda su memoria RAM de todos los equipos, utilizan todo el disco duro, utilizan todos los procesadores de todo ese clúster de datos. Entonces, por eso es que yo puedo generar este ELT de una forma realmente efectiva, ¿sí? Acá no tengo implementado la base de datos, la que me está indicando aquí. Sin embargo, estos son los componentes, ¿no? Aquí yo voy a tener, y esto es lo que nosotros revisamos, por ejemplo, en nuestras capacitaciones, porque nuestra capacitación es práctica sobre todo, ¿sí? Y hacemos un pipeline completo de datos, pero ya con transformación y con calidad de datos,
¿sí? En donde nosotros obviamente empezamos a generar y a extraer, en este caso, información, utilizando los distintos componentes que me sirven aquí para poder gestionar la transformación de datos, ya sea basándonos en ELTs o en ETLs, ¿sí? Aquí está conectividades a cualquier base de datos, conexiones, mappings, etcétera, ¿sí? Entonces, esos temas pues son en realidad los que nosotros podemos revisar y podemos ver, podemos orquestar en este caso, podemos generar, ¿cómo se llama? Podemos generar flujos, generar iteraciones completas de cómo se debería cargar la información dentro de las implementaciones. ¿Sí? Generar procesamiento per se, generar agregación de filas, ver temas de team-ups, etcétera. ¿Sí? Fíjense aquí, voy a ejecutar este proceso. Y esto básicamente lo que va a hacer es generar y utilizar en este caso agregación de columnas. ¿Sí? Por ejemplo, este es un row generator que me permite en este caso utilizar una serie de funciones para poder generar columnas, parametrizar cosas, ¿sí? Llevar en este caso temas de preparación de datos, ¿sí? Y luego pues generar también temas en este caso de agregaciones que yo puedo, donde yo puedo utilizar componentes dentro de todo este pipeline de datos. Fíjense que esta plataforma que nosotros estamos viendo, acá les estoy mostrando, es una plataforma open source, ¿sí? En la versión pagada obviamente está en cloud y utilizamos componentes mucho más avanzados, que son pagados obviamente. Sin embargo, esto me sirve para poder llevar a la ejecución en un proyecto tranquilamente de integración de datos. ¿Sí? Acá está justamente cómo queremos agrupar las columnas, cuáles son las opciones. Por ejemplo, acá me dice qué voy a hacer. Voy a hacer un conteo mínimo, máximo, suma, etcétera, average. ¿Sí? Y al final nos está diciendo, obviamente, que me entregue un resultado. Y el resultado es lo que nosotros vimos aquí. Ahí me está generando conteo de datos. Sí, ahora esto obviamente yo voy a poder enviar, ¿no es cierto?, a una base de datos. Por ejemplo, si le pongo aquí déjenme ver acá. Tranquilamente yo le podría decir, oye, llévame por favor esto. Me podría decir que me lleve esto, ¿no es cierto? T-File, por ejemplo, T-File output, algo delimitado por comas. Y ahorita le digo, oye, como no tengo ahorita una base de datos, digo, oye, esto llévame, ¿no es cierto?, algo delimitado por comas. Le estoy diciendo, si te lo vas a llevar para allá. Luego también le puedo decir T-File, ¿no es cierto?, por ejemplo, MySQL, ¿no es cierto?, MySQL output. Le estamos diciendo, oye, llévame esto también, ¿sí?, a una base de datos. ¿Sí? Nosotros podríamos decirle también que nos lleve esto a una base de datos o en su defecto a donde nosotros queramos. ¿Sí? Ahora aquí nosotros tenemos que generar una configuración, obviamente, de cada uno de estos componentes, ¿sí? Para decirle, oye, dame los parámetros de conexión, las tablas y demás, ¿no es cierto?, para llevar este pipeline de transformación, porque ahora los llamamos pipeline, ¿sí?, de transformación de datos, y lo llevemos directamente a una base. Y aquí, obviamente, le estamos diciendo, oye, genérame esta salida de datos, y le digo, genérame directamente aquí en mi escritorio. Le digo un output, esto es, pongamos aquí ¿cómo se llama? Un txt datos. ¿Sí? Le estoy diciendo que se vaya y genere esto. Sí, que su salto sea esto y el separador de campo sea esto. Sí, al final lo que vamos a decir, oye, chévere, genera esto, ejecuta y llévalo, ¿no? O sea, son pequeños componentes que nosotros tranquilamente podemos utilizar y llevarlos. Fíjense, acá justamente ya me generó este output y acá me ejecutó sin ningún problema. Y esto debo tenerlo aquí en mi escritorio. Sí, déjenme ver nada más. Solamente voy a ver mi escritorio. En un segundo. Y está aquí. Justo está aquí. Ahí está, justo ya, ahorita acabo de abrir, y este es TXT. ¿Sí? Ahí me está llevando la información que yo transformé de un lado y le llevo a otro. Entonces, la idea siempre aquí de estas herramientas es llevar de un lugar a otro, ¿sí? Llevar en este caso y ejecutar cosas,
¿sí? Que ejecutar transformaciones con calidad de datos, porque aquí también tenemos temas de data quality, ¿sí? Para poder generar calidad de datos, generar temas de normalizaciones, generar temas de junturas de datos, si esto es una normalización, generar temas de junturas de datos, generar joins en este caso, ¿sí? Que me permitan, ¿sí? Utilizar el ingreso de varias fuentes de datos, ¿sí? Luego generar joins, generar lookups en este caso, ¿sí? Que me permitan, pues, y aquí miren, voy a ejecutar este proceso también, que me permitan llevar y generar integración en este caso de información, ¿sí? Esa es la forma con la que se trabajan los pipelines de datos, ¿no? Aquí está justamente lo que se está generando, por acá también está otro. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que nosotros revisamos y vemos en el tema del data management, ¿sí? Y el tema de data management, como les digo, es poder utilizar, ¿sí? Toda esta particularidad, ¿sí? Toda la particularidad de transformaciones y demás para llegar a generar organización de datos y poder llevar esto a un entorno en el cual se pueda consumir la información de la mejor forma, tanto para ciencia de datos como para los business analysts, ¿sí? Eso es en definitiva lo que nosotros logramos con todo lo que es la integración y todo lo que es la ejecución de los pipelines de datos, ¿sí? Esto puede ser en streaming, podemos llevarlo a un data lake, del data lake llevarlo a una base de datos y en la base de datos poder generar toda esa juntura y esa integración de datos. Comúnmente la ingeniería de datos, ¿sí? Es esto que está aquí, ¿sí? Es lo que yo les he puesto acá. Esto es la ingeniería de datos, poder utilizar esto en streaming, poder utilizar esto en cloud, generar pipelines de transformación de datos en tiempo real y llevarlo directamente a una bodega de datos operacional. Si es que quiero llevar esto también a un data lake, eso también lo podemos hacer sin ningún problema y eso está dentro de lo que es la ingeniería de datos. Y la analítica, en cambio, está acá en la explotación de esa información, en la generación de modelos de analítica avanzada, modelos de análisis avanzado de datos y en la implementación de todo el tema de Business Analytics con una herramienta de inteligencia de negocios y demás. Entonces, ahí es donde están los roles. El rol de la ingeniería de datos, en realidad, por eso es que tal vez es el que mejor paga esté recibiendo, porque es el más fuerte, es lo que tengo aquí atrás, ¿sí? Y luego tengo, obviamente, el tema del rol del Business Analyst y el rol del científico de datos, que es la analítica per se. Entonces, nosotros nos enfocamos en nuestro curso en esta parte de aquí. Bien, entonces, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver y les he mostrado a breves rasgos algunas cosas de lo que se va a ver en nuestras capacitaciones, ¿sí? En nuestro entrenamiento de data management, en donde, por ejemplo, va a estar, ¿sí? Todo el tema de, y déjenme mostrarles acá, porque quiero mostrarles aquí nuestro brochure, ¿sí? Déjenme les muestro el brochure. En nuestro brochure y en nuestro curso de Data Management vamos a ver todo el tema de integración, de calidad y de modelamiento de datos. Ustedes van a recibir un badge digital y este badge digital obviamente ustedes lo van a poder incluir como certificación dentro de LinkedIn sin ningún problema. Va a estar reconocido esto porque está hecho con un Open Badge a nivel mundial, obviamente. Y ustedes van a poder llegar, en este caso, con su badge y van a poder, las personas que consulten su currículum van a poder ver, obviamente, qué badge y qué cosas recibieron en este caso en nuestro curso de Data Management. ¿Sí? Lo importante acá de nuestra capacitación es que lo van a hacer con personal que ha pasado por proyectos y sabe justamente las cosas que ocurren en un proyecto per se. ¿Sí? Lo que nosotros queremos aquí es que ustedes aprendan justamente a poder generar la ingeniería de datos basándose en un pipeline completo de transformación, carga y modelamiento de datos. ¿Sí? Está dirigido obviamente a gente como ustedes que quieren hacer la diferencia y quieren aprender sobre esto y capacitarse mucho más. ¿Sí? Acá nosotros vamos a ver el valor del modelamiento para el negocio en la era de Big Data. Vamos a ver todo el tema de arquitecturas, información de datos, dimensiones y gobierno. Vamos a ver
términos fundamentales y mejores prácticas sobre el tema de implementación del modelamiento de datos. Vamos a generar y hacer implementaciones, obviamente, en este estilo. Vamos a utilizar, obviamente, generar el flujo, como les digo, el pipeline completo, incluyendo temas de transformación y estandarizaciones directamente en las plataformas. Utilizamos tanto Erwin como Power Designer también para poder generar el modelamiento, porque es una parte específica de lo que es el gobierno de datos. ¿Sí? Vemos diseños avanzados de tablas de hechos, tipos de tablas de hechos, dimensiones y más. Y obviamente vemos la parte 5 de lo que es la integración y la calidad per se, ¿no es cierto? Y vemos esa diferencia que existe entre lo que es un ETL y un ELT de forma específica, cómo extraer, qué cosas hay que hacer para transformar, qué cosas debemos hacer para cargar los datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que generamos dentro de todo dentro de nuestra implementación y dentro de nuestro curso de Data Management, que es orientado hacia la ingeniería de datos y a establecerlos a ustedes como ingenieros de datos. ¿Sí? Este curso está dándose, obviamente, con 32 horas, por eso es que nuestra especialización, si nosotros no nos comparamos con ninguna, tampoco es nuestra motivación compararnos con alguna universidad, porque nosotros estamos orientados más al tema profesional, más que al tema académico. Sí, lo que nosotros estamos entregando acá en realidad es conocimiento de todos estos años de implementación en proyectos, ¿sí? De cosas que se han generado en la vida real, ¿sí? Entonces, por eso es que separamos nuestra especialización en distintas partes, en redes, en todo lo que es liderazgo y administración de proyectos, en lo que es la arquitectura per se, que es el curso de Big Data y Data Warehouse, que es de arquitectura, ¿sí? Luego estamos viendo nuestro curso de Data Management, que es en donde vamos a poder modelar y vamos a poder realizar ese pipeline de datos per se. ¿Sí? Este curso, como les digo, es de 32 horas y va a iniciar el 18 de octubre del año 2021 y va a terminar el 12 de noviembre del año 2021. Vamos a tener lunes, miércoles y jueves, en este caso, ¿sí? De 18 horas 30 a 21 horas 30 vamos a tener, me parece que 1 o 2 viernes, 3 viernes me parece que son, ¿sí? 2 horas de 18 horas 30 a 20 horas 30 y sábados de 2 horas. También un sábado existe de 9 a 11 horas 30. Sí, esto es en horario de Ecuador, pero a nuestros asesores que justamente les puse en pantalla, ustedes pueden contactarse sin ningún problema, ¿sí? Y preguntarles sobre los horarios en cada uno de los países. Sí, nosotros hemos podido entregar capacitaciones a gente de Colombia, de Ecuador, de México, de Perú, de Bolivia y también ahora de Argentina, que se nos integraron a nuestras capacitaciones. Así que eso es lo que les quería mostrar sobre este tema, ¿sí? Y regresando a nuestra presentación, ¿sí? Aquí están los números, los números de teléfono, los correos, para que ustedes se puedan ponerse en contacto ahora mismo y poder, ¿cómo se llama? Y poder reservar su cupo, porque el día de hoy, sí, el día de hoy hay también un anuncio importante. Y finalmente, sí, luego de esto, pues están las preguntas, sí, que tenemos también que nos hagan sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Sí, si tienen algún comentario, sugerencia también, pues nos la hacen ahí sin ningún problema. Mi querida Judy, te dejo a ti. Muchas gracias por la atención. Continuemos y veamos si es que hay preguntas. Claro que sí. Esta noche Víctor Hugo Terán nos consulta por qué usar Talent y no Pentaho. Perfecto. ¿Por qué uso Talent y no Pentaho? Talent, primero, Talent está dentro del cuadrante de plataformas líderes en Gartner para el tema de integración de datos. ¿Sí? Ese es uno de las principales motivaciones de utilizar Talent antes que Pentaho. Pentaho no está dentro del radar, en este caso de las soluciones líderes hoy por hoy para el tema de integración de datos. Y aparte, Talent está compitiendo mano a mano con estas plataformas dentro del cuadrante mágico de Gartner. Entonces, esa es una de las motivaciones para poder utilizar Talent dentro del curso. Ahora, lo que se haga en una u otra herramienta, y quiero ser claro también, lo que se haga en una u otra herramienta es muy similar, ¿sí? Sin embargo, la idea acá obviamente es ir sobre plataformas que sean líderes, pero también que nos ayuden en temas de costos, ¿no? ¿Sí? Eso específicamente. Gracias por tu pregunta. ¿Sí te Ya, contesté? perfecto. Osvaldo Anasi nos pregunta, buenas
Buenas noches. ¿En el curso está incluida la capacitación del software Talent Open Studio? Si la respuesta es sí, ¿hasta qué punto? Gracias. Perfecto. Sí, mira, toda la capacitación, sí, todo el entrenamiento lo hacemos con la plataforma. Sí, entonces obviamente ahí nosotros vamos viendo ciertos componentes. Obviamente no vamos a ver todos, porque Talent tiene, me parece que alrededor de 1000 o son 900 componentes o algo así. No vamos a ver los 900, pero sí vamos a ver los principales que me sirven justamente para este fin. Sí, así que eso obviamente nosotros entregamos ahí, les indicamos obviamente y te enseñamos a utilizar la herramienta, ¿no? ¿Qué es lo que debes hacer y qué es lo que debes tener en cuenta para la implementación? Sí, de hecho, justamente una de las cosas que les decía a mis estudiantes del curso anterior es que acá en el curso anterior vemos algo simple, pero en nuestro curso, sí, es en donde en realidad, el curso de Data Management es el curso en donde en realidad ya vemos, sí, de forma específica cómo está el tema de la plataforma, sí, porque aquí también se puede, miren, una de las cosas que no les he puesto aquí obviamente en la presentación, porque si queremos pague por ver, ¿no? Es cómo optimizar, en este caso, las cargas con plataformas de tele y también cargas de datos, ¿sí? Y esa optimización, ¿sí? Esa optimización nosotros indicamos cómo hacerla, ¿no? No en nuestra herramienta, sino en todas, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros les entregamos directamente en los cursos. Ya, Carlos Andrés López nos pregunta, ¿con qué plataforma se capacita el modelado de datos? ¿Incluye algo de Microsoft como Power Query o Power Automate? Ya, el tema de modelado de datos, fíjate, Carlos Andrés, el tema de modelado de datos es un tema que nosotros lo llevamos con una herramienta Case, antes que hacerlo con Power Query y demás. O sea, ¿por qué no lo hacemos ahí? Porque ese es algo que está dentro de la plataforma de BI. ¿Sí? Nosotros todo el tema de diagramación, ¿sí? Todo el tema de poder generar los modelos, lo generamos con una herramienta Case, porque así es como se debe hacer. De hecho, si es que tú entras, o si es que muchos de ustedes entran en un proyecto de gobierno de datos, en algún momento ustedes van a preguntar dónde están sus catálogos de datos y dónde están sus diagramas de bases de datos. ¿Sí? Es imposible que nosotros le mostremos un diagrama que esté generado en una herramienta de inteligencia de negocios o en una de las utilidades que trae esta herramienta. Sí, porque gobernanza de datos nos va a preguntar, oye, ¿y tu diagrama de bases de datos tienes? Va a decir, no. Esto justamente lo que le estoy mostrando, y acá déjenme ver si que tengo acá algún ejemplito. Sí, nosotros lo hacemos sobre Power Designer y también sobre Erwin de la Modeler, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos justamente estas herramientas que me sirven también. Tenemos herramientas open source que nosotros sí les mostramos también. Sí, y acá, por ejemplo, es donde nosotros generamos nuestros modelos de datos específicos. Sí, acá es donde que también, y les mostramos obviamente cómo hacer, por ejemplo, todos estos modelos, cómo generar esto, como por ejemplo establecer el crecimiento de datos, cómo me van a generar los informes y demás para que ustedes puedan tener también gobierno. Esto es tener gobierno de datos. Esto es tener gobierno de datos en acción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros les indicamos todo esto, ¿no? Y el modelado lo hacemos aquí para llevarlo luego a la base de datos per se, a mi bodega de datos, ¿no? ¿Sí? O a los esquemas que yo tenga en el modelo de datos. ¿Sí? Así es como lo hacemos. Israel Estrada nos pregunta, estimado, ¿se ve algo de la metodología DataOps? DataVolt, DataOps. A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Estimado, Ya, ¿se ve perfecto, algo de la Israel. metodología Perfecto, Israel. Ya, DataOps? DataOps, DataOps. Mira, justamente Talent se basa en DataOps, ¿sí? Y vemos, mira, para hacerlo simple, el tema de DataOps, ¿sí? Es automatización y generación continua de datos, ¿sí? Sí, Ops es operación y Data es datos, operaciones de datos, ¿sí?
Entonces, estas metodologías de Data Ops, Machine Learning Ops y todo lo que sea Ops, ¿sí? Son metodologías que se basan en entornos ágiles de desarrollo y de implementación, ¿sí? Y justamente una de las características de las plataformas que nosotros vemos es para que tú puedas generar, en este caso, un pipeline basado en el tema de Data Ops, ¿sí? Es generación de datos, operación, generación de datos, operación. ¿Sí? Es poder llevar, en este caso, todo el tema ¿cómo se llama?, de requerimentación, implementación, despliegue, salida a producción y otra vez regreses al ciclo, ¿no? Y eso obviamente nosotros lo aplicamos dentro de nuestra implementación, ¿sí? Eso es Israel. Así que yo sí digo, a ver, miren, lo que pasa es que como ya vamos años en esto, sí, personalmente ya mismo estoy desde el año 2004 en esto. Sí, tenemos 17, 18 años trabajando en esto. Hemos visto la evolución, ¿sí? de las implementaciones de datos. Y el tema de IRAOps, de Machine Learning Ops y demás, es integración continua o es desarrollo continua de la implementación de datos. Y todo esto ya se hacía antes, ¿sí? Lo que pasa es que ha habido evoluciones en el aspecto metodológico. Luego se veía el tema de Scrum, por ejemplo. ¿Cómo vas a hacer, implementar esto con Scrum? Luego Scrum y todo el tema Agile dijo, no, sabes que esto llamemos de DataOps, porque es integración continua, salida de datos continuos. Perfecto, eso ya lo hacíamos. Lo que está es cambiar de nombre. Hay ciertas particularidades que se agregan a estas metodologías, pero básicamente su core, si tú lees Israel, si, te invito a que vayas y leas esto, su core te va a decir que es el tema de implementaciones ágiles. ¿Sí? Pero la respuesta es sí, sí, vamos a ver esto. Lo revisamos obviamente y vemos cómo estás generando esta integración continua. Perfecto. ¿Sí? Daniel Bermeo nos pregunta, ¿la arquitectura de datos es una especialidad que se encuentra fuera o dentro de la ingeniería de datos? A ver, la arquitectura de datos, tú puedes ser arquitecto de datos, ¿sí? Y puedes ser también ingeniero de datos, ¿no? La arquitectura de datos puede ser un nivel que esté más arriba y aquí yo hago un símil siempre esto, mira, y esta analogía que te voy a hacer, ¿sí? Es en realidad lo que es la arquitectura y lo que es la ingeniería. Mira, cuando tú quieres hacerte una casa, ¿sí? Cuando tú vas a hacerte una casa, ¿no es cierto? ¿A quién le dices que te haga los planos? Los planos de tu casa, cómo quieres que esté tu casa, qué vas a tener en este caso en el piso 1, qué cuartos vas a tener en el piso 2, cómo va a estar en este caso distribuido todos los sectores de la casa, etc. Eso te hace un arquitecto, ¿sí? El arquitecto es quien te va a diseñar el cómo va a estar toda tu infraestructura, toda tu casa, ¿no es cierto? Lo mismo pasa aquí en el tema de datos. El arquitecto de datos te va a decir a ti, mira, la arquitectura que nosotros vamos a decidir para nuestra transformación digital basada en datos va a tener, qué sé yo, temas de procesamiento en streaming, vas a tener temas de datos estructurados, semi-estructurados y estructurados. Para esto vas a utilizar esta bodega de datos, vas a utilizar este data lake, vamos a utilizar el entorno cloud y luego vamos a explotar la información en este aspecto. Perfecto, eso te dibujó el arquitecto. Luego viene el ingeniero de datos, ¿sí? Y el ingeniero, en este caso, en la casa, ¿sí? ¿Qué hace el ingeniero? El ingeniero va y ejecuta. Te dice, ah, chévere, nosotros tenemos que poner en las paredes esto, tenemos que hacer los muros de esto, tenemos que poner tantos sacos de cemento, tanto de concreto, tanto de hierro, etcétera, para que tu casa no se caiga y sea la que mejor esté, ¿cómo se llama?, construida. Entonces, lo que hace el ingeniero de datos aquí, viene, utiliza los datos, te genera los pipelines, te genera el modelamiento per se para que te diga, ¿no es cierto?, para que la infraestructura y ese core, ese framework de datos, te soporte cualquier tipo de análisis de información y sea obviamente utilizado también por los científicos de datos. Entonces, esa es la analogía entre las dos cosas de lo que es la arquitectura y lo que es la ingeniería de datos per se. Creo que ahí te expliqué qué es lo uno y qué es lo otro, ¿sí? Y cómo están ligados, ¿no? Obviamente un ingeniero de datos puede ser también arquitecto y el arquitecto podría ser también ingeniero, ¿no? Sí, pero hay dos cosas que sí están separadas per se. ¿Sí?
Sí, no sé. Perfecto. Alejandro Barrientos nos pregunta, los ejemplos preparados para revisar en el curso, ¿en qué áreas se basan? ¿Para empresas comerciales, financieras, etcétera? Ah, ya, perfecto. Perfecto, qué buena pregunta. Mira, los modelos que nosotros generamos, primero son modelos que están basados en entornos reales. Sí, segundo, obviamente hay temas de retail, hay otros casos que manejamos el tema de operación per se de una empresa. Hay otros temas que manejamos el tema financiero también de las compañías. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es trayendo temas que son, que pueden ser genéricos en varios sectores, ¿sí? Eso es lo que nosotros modelamos como tal dentro del curso. Pero también les mostramos, obviamente, cosas más específicas de sectores, ¿no? Pero obviamente ese es el pague por ver, ¿sí? Pero se basa en esto, ¿no? Distintas industrias. Perfecto. Edwin Fernández nos consulta, ¿qué características debe tener mi PC para no tener problemas con el curso? Características de tu máquina. Tu máquina tiene que ser una máquina que sea una Core i5 sin problema. Tiene que tener, en este caso, por lo menos unos 8 gigas de RAM. ¿Sí? Pero recuerda que en este caso la plataforma de datos, esa tú no la vas a tener en tu computador. Nosotros les proveemos aquí algo en la nube para utilizar, en este caso, la base de datos. Nosotros les proveemos una plataforma que está en Amazon Web Service para utilizar todo el tema de datos, ¿no? Lo otro es la ejecución de los pipelines, que eso va a estar en algunos casos en máquina, otra vez corriendo en nube, ¿no? Pero esas características, si tienes tu máquina con disco de estado sólido, muchísimo mejor. Si no, pues va a funcionar, ¿sí? Pero la base de datos, pues esa no la vas a instalar en tu computador, esa nosotros te la vamos a proveer, ¿sí? Por eso, obviamente, es que ese es otro diferencia. Nosotros les entregamos un ambiente para que puedan, ¿sí? Para que puedan estar tranquilos sin instalar bases de datos en su computador. Edwin Fernández nos pregunta, ¿dentro del curso se verá Machine Learning, aprendizaje, predicciones? Muchas gracias. Perfecto, gracias por tu pregunta. Mira, y te contesto, te voy a contestar déjame te voy a contestar con la misma diapositiva que puse al inicio, ¿sí? Porque aquí está justamente la diferencia de lo uno y lo otro, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Aquí está. Ciencia de datos y data engineering. Y acá está justamente lo que hace un científico de datos y lo que hace un ingeniero de datos. Si nosotros preparamos a los dos, pero este curso obviamente es de ingeniería de datos. Si este curso de ingeniería de datos generamos Big Data, utilizamos en este caso, generamos modelamiento, pipelines de datos, utilizamos cloud. Sí, todo lo que es ciencia de datos va a venir en nuestro otro curso, sí, que es el curso de análisis de datos para el negocio, y ahí es donde utilizamos temas estadísticos, temas de machine learning para hacer predicciones y contestar preguntas claves del negocio. Sí, pero este curso es orientado a lo que es ingeniería de datos. Y ahí, obviamente, espero me haga entender y te haga sentido esto. ¿Por qué separamos esto? Porque sencillamente es imposible, ¿sí? El que crea que es posible, para mí no, personalmente. Es imposible que nosotros en 32 horas te demos ingeniería de datos, te demos ciencia de datos mezclado ahí mismo, y tenemos arquitectura también ahí mismo, y tenemos visualización también ahí mismo en 32 horas. Nosotros lo que te entregamos es un curso que en realidad te sirva para aprender y para prepararte en este campo. Sí, por eso es que nosotros hemos separado esto y hacemos lo que es Data Engineering o Ingeniería de Datos en un curso único de 32 horas. Y la ciencia de los datos y todo lo que es análisis de datos para el negocio, pues hacemos en otro curso de 32 horas también. ¿Sí? Que viene luego. Sí, pero prepárate, ingeniería de datos, que también es una de las partes fundamentales en todo lo que es analítica. Perfecto. Nora Pillamarín nos consulta, ¿en el curso nos enseñarán a capturar metadatos
y nos indican la documentación básica que debemos tener con sus respectivos formatos, por ejemplo, de diccionario de datos, etcétera. Sí, sí, por supuesto, ahorita justo para eso es que utilizamos estas herramientas, ¿sí? Justo para eso es que utilizamos esto y para que vean cómo se captura todo esto. Así es. Sí, tenemos más preguntas. Sí, Daniel Bermeo nos consulta, ¿cuál es la diferencia entre el curso de Ingeniería de Datos y este? A ver, el de Data Management es el curso que es para Ingeniería de Datos. Sí, Daniel. En este curso de Ingeniería de Data Management te damos todas las cosas que debe tener un ingeniero de datos. ¿Sí? El curso de Análisis de Datos para el Negocio, que es otro curso, ahí es donde en cambio hablamos de lo que es la ciencia de los datos. ¿Sí? Esas son las diferencias. Data Management es el curso que es para ingenieros de datos per se, sino que nosotros lo hemos llamado obviamente curso de Data Management, porque vemos modelamiento, vemos en este caso bodegas de información, vemos todos los approaches que existen, te enseñamos a modelar, ¿sí? Cómo deberías modelar de la forma más eficiente para que tengas gobierno en tus proyectos y demás. Sí, eso es, Daniel, así que te invito a inscribirte. Este es el de ingeniero de datos, el de Data Management. Roberto Enrique nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos previos para tomar el curso? Ya, perfecto. Requisitos previos para que puedas tomar el curso es que sepas un poquito de base de datos. Sí, modelamiento per se, no tanto porque en realidad nosotros te enseñamos aquí cómo modelar. Sí, pero deberías tener unas bases, por lo menos de lo que es bases de datos, ¿no? Sí, el manejo de bases de datos, el manejo de conocer un poco el tema del código SQL, sí que es fundamental en el tema de ingeniería de datos. Eso va a ser, como que dice, los prerequisitos o los requisitos mínimos que deberías tener para entrar en el curso. Sí, pero de ahí el resto, pues, ya lo vas aprendiendo aquí. ¿Sí? Perfecto. Ya no tenemos más consultas, mi estimado Hugo. Perfecto. Listo. Entonces les esperamos para el curso. Bien, Judy tiene un anuncio también para todos ustedes. Si nos ayudaron, por favor, no se olviden ayudarnos con la encuesta, que es importante. Siempre es bueno que nos ayuden con esta encuesta para poder mejorar nuestros cursos, nuestras capacitaciones. Vamos a hacer un anuncio importante en los siguientes días, así que les esperamos que se inscriban en este curso, ¿no? Sí, aquí está de donde he sacado yo las referencias. Verán, todo lo que yo les digo, por si acaso, ¿no? Ese es particular nuestro. Todo lo que les digo no estamos diciendo de mentiras, de chiste. ¿Sí? Aquí están referencias bibliográficas, como por ejemplo la evolución del Data Warehouse de expansión desde el Enterprise Storage hacia el Cloud, Welcome to the Lakehouse, Transformation Data with Intelligence, Data Lake, Data Warehouse or Data Lakehouse, Making Data Lakehouse Real Yet Effective by Fred Minnon, February de 2021, The Building Blocks of a Modern Data Platform, que también nosotros hemos leído, ¿no? O sea, y otros libros más que ya son personales que he podido leer. Sí, así que no nos estamos inventando por si acaso. Bueno, el anuncio que queríamos hacer es por el agradecimiento de que están acá, de su interés por aprender y para que aprovechen el curso justamente y que no se vayan, pues queremos darles el 50% de descuento para que accedan ahora mismo al curso. Ahorita les envío un link de pago para que puedan acceder al mismo. Les dejo en el chat y pues espero que aprovechen esta gran oportunidad para seguirse capacitando. Así es. Bien. Entonces, aprovechen, estimados, aprovechen, por favor. Sí, aprovechen para que puedan entrar en este curso que en realidad va a ser, que es bastante bueno. ¿Sí? Ahí está, pueden inscribirse sin ningún problema. ¿Sí? Ahí está el enlace de pago que les envió Judy. Tranquilamente pueden pagar con tarjeta de crédito, transferencia. ¿Sí? Pueden
pueden incluir, en este caso, pagos en efectivo o en la oficina directamente. Desde el exterior nos pueden pagar vía PayPal desde la página web o nos pueden pagar también mediante Western Union y demás. ¿Sí? Así que aprovechen, estimados. ¿Sí? Ahí está ese descuento, súper descuento que es obviamente por el día de hoy. ¿Sí? A las personas obviamente que les escriban a nuestros asesores comerciales, pues van a poder acceder a este descuento. Alejandro Barrientos levantó la mano. Sí, Alejandro. Sí, buenas noches. Muchas Hola. gracias en primer lugar por la explicación. Bueno, quería hacer una consulta justamente. No sé si soy yo, pero Alejandro, no te escucho. Sí, se ofreció la imagen. No sé si nos puedes volver a comentar, Alejandro. Tal vez no compartas la imagen, Alejandro, y nos preguntas. O nos envíanos por chat. Sí, ¿se me escucha ahora o no? Sí, te escuchamos. Ah, perdón. Sí, les preguntaba, mire, en mi caso yo me contacté con una de sus ejecutivas de ventas, creo que es Cristina. Bueno, ella me dio un precio referencial también, que bueno, en este caso es superior por unos dólares de este curso. Yo hablo desde Bolivia. Entonces, Hola, bueno, qué gusto. en este curso, bueno, estaría siendo auspiciado en todo caso por mi empresa. Entonces, quería consultar si es que este precio promocional, digamos, de este webinar, que de hecho estoy interesado en tomar el curso y también ya tengo la aprobación institucional, si se mantendría de alguna manera esta oferta para que también yo la pueda trasladar hacia la empresa. Sí, la oferta es obviamente por el día de hoy. Sí, es justamente para las personas que están tomando el día de hoy la oportunidad. Sí, entiendo que es... Bueno, perfecto. sí, por si acaso, a ver, veo aquí un mensaje. Ah, los certificados, mira, te voy a mostrar. Claro que entregamos certificados y lo que te decía, solamente para que quiero mostrarte, tú vas a tener aquí, bueno, yo tengo aquí en mi perfil, tú vas a poder inscribir tu certificado aquí. Fíjate, este es mi LinkedIn, ¿no? Fíjate, aquí están las 16 certificaciones. Tú vas a poder inscribir tu badge aquí, ¿sí? Fíjate, tú vas a poder ver justamente las credenciales de este de Warehouse. Tú vas a poder ver tus credenciales directamente en nuestro sitio, que es como un CV digital, en donde está el badge digital. Te entregamos también un certificado digital para ti. Y aquí está todas las habilidades que tú adquiriste al seguir esta capacitación, ¿no? Los detalles de la certificación, la duración y todo este tipo de cosas. Entonces, tú puedes tranquilamente compartir esto en donde tú quieras, en redes sociales y demás. Así que esto, por ejemplo, no te lo entregan todos. O sea, ese es un beneficio que tú tienes al inscribirte en las capacitaciones de BI Academics, ¿sí? Entonces, aquí tienes el ID de la credencial, obviamente, tienes la fecha de expedición, está sin fecha de vencimiento, ¿sí? Y puedes, obviamente, incluirla dentro de tus perfiles. Pero además, como te había mostrado, nosotros también te entregamos todo esto, ¿no? Te entregamos el certificado profesional otorgado por BI Academics, el badge digital, que es la certificación digital que vas a poder compartir en LinkedIn y las demás redes sociales y en tu currículum desde la página de biacademics.com. Y vas a ser miembro también de la comunidad de BI Academics, ¿no es cierto? Sí, creo que con eso te contesté la pregunta. Sí, Edwin, así que te esperamos. Acá tengo una pregunta que envió Carlos Andrés. Mi pregunta es, ¿con qué plataforma se capacita el pipeline de datos de TL? ¿Incluye algo de Microsoft Power Query o Power Automate? Perfecto, Luis. Carlos Andrés, perdón. ¿Sí? Voy a regresarme aquí a mi pantalla, justo acá. Mira, en nuestros pipelines de datos, nosotros utilizamos una herramienta propia TL, ¿no? Que es en este caso, que es Talent Open Studio. ¿Sí? Con esta generamos en este caso el ETL, que es muy similar a lo que es Talent Cloud. Y justamente aquí quería también para despejar la duda de por qué utilizamos lo uno y por qué no lo otro. Justamente acá está el cuadrante mágico de Gartner,
Sí, aquí está. De las plataformas de integración de datos que existen hoy en el mercado. Sí, acá, como ustedes pueden ver, sí, esto está a junio del 2021. Sí, y acá ustedes ven que está Informatica, IBM, Oracle, SAP, está Talent, que es justamente la plataforma que utilizamos para generar estos pipelines de datos. Está de nuevo, está Microsoft, que tiene su Data Factory. Está Click con su plataforma que absorbió para crear la automatización de Data Warehouse. Está SaaS tipo acá como challengers, oportunistas, ¿no es cierto? Y acá lo que les decía, aquí tú no tienes, por ejemplo, a Hightouch, que es ahora Pentaho, ¿no es cierto? ¿Sí? Y Talent está acá. Esa es la explicación y utilizamos, Carlitos, utilizamos Talent justamente para esto. El tema de visualización y demás, eso lo damos en el curso de, de análisis de datos para el negocio, Carlitos. Ese es nuestro siguiente curso de capacitación. Este es justamente para generar el modelamiento y la ingeniería de datos. La ingeniería de datos es esto. ¿Sí? Power Automate ¿cómo se llama? Y lo que es, en este caso, el Power Query está dentro de las plataformas de BI, no es específicamente lo que es integración de datos. Y de hecho, fíjate si tú ves aquí te voy a mostrar aquí, en lo que es en el cuadrante de Gartner, ¿no es cierto? Te explica Microsoft, ¿sí? Cuáles son las plataformas para hacer los pipelines. Son el SQL Server Integration Services, que tú lo conoces, obviamente, ¿sí? Y también está el Azure Data Factory, que es justamente el Data Factory, es la plataforma de Microsoft que me sirve para generar los pipelines de datos. ¿Sí? Entonces, tanto lo que es el Power Query es algo que está embebido en el Power BI, o también utilizarlo aparte. El Power Automate también es lo que está allá. ¿Sí? Esto es lo que es la ingeniería de datos. Esa sería mi respuesta, Carlitos. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, decídanse, amigos. Estamos esperando. Sí, decídanse, ahí está el botón de pago. Tranquilamente pueden ir o contáctense con nuestros asesores. Nuestras chicas asesoras comerciales están esperándoles justamente para que puedan tomar estas capacitaciones, esta capacitación, este entrenamiento. Les voy a mostrar acá nuevamente los números para que se puedan contactar. Sí, déjenme, me pongo acá en el, en los números de teléfono. Aquí está María Teresa, está Cristina, estoy yo. Sí, aquí están los números de teléfono, está el correo electrónico de cada una. Se pueden tranquilamente contactar con ellas o al botón de pagos que les envió y les acabo de enviar Judy. ¿Sí? Así que anímense. Una última consulta. Dieguito, perdónanos. Dieguito Urbano nos pregunta que si se va a tener en el fin momento el curso con plataformas Microsoft. Se va a tener en el fin momento el curso con plataformas. Me estás Diego, tal vez me preguntas si es que vamos a hacerlo aquí en el curso. En algún momento era se me Ah, fue la... Sí, perdón. sí, vamos a sacar un curso completo de Azure. Sí, estén atentos porque, bueno, eso les comento también, siempre que ustedes estén en nuestras capacitaciones, cuando salgan nuevas certificaciones y nuevas capacitaciones, sí, ustedes van a hacerse acreedores a algunos beneficios, obviamente, por ser, en este caso, ya personas que han tomado los cursos dentro de nuestra academia. Sí, así que digo, sí vamos a hacer todo el tema de Azure y todo el tema de ingeniería de datos con Azure. Sí, eso Con vamos Data Factory, perdón. Data Factory. Así es, vamos a hacer Data Factory Synapse. ¿Sí? Vamos a hacer también Azure Data Lake Storage. ¿Sí? Y obviamente Power BI. ¿Sí? Es decir, un curso completo Microsoft. ¿Sí? Eso está por salir en los siguientes, esperamos que esto salga en los siguientes meses. Sí, estamos en octubre, noviembre, noviembre, diciembre, tal vez esté ya el lanzamiento del curso para que se lo tome. Sí. En realidad, temas cloud. ¿Sí? Así que ahí les esperamos, pero si no, pues aprovechen ahora porque este es como quien dice, y yo siempre digo, lo bueno es conocer el ambiente, el todo, porque luego puedo decidir tranquilamente las partes. ¿Sí? Bien, estimados, yo de mi parte pues les agradezco un montón.
por haberse conectado a nuestro webinar. ¿Sí? Más cursos. A ver, no sé si tengo por acá. No sé si, Judy, tienes a la mano el brochure de la especialización. Ya le comparto, espera un segundito. ¿Sí? Nosotros tenemos una especialización completa en analítica, ¿no? En el core de todo lo que es la analítica. ¿Sí? Y aquí, obviamente, tenemos varios cursos que complementan, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a parar yo de compartir. Por favor, anótense los teléfonos, ¿sí? Para que ellos nos comparten, en este caso, el brochure de nuestra especialización completa. Sí, nuestra especialización completa se basa en el tema de todo lo que es analítica y Big Data, ¿no es cierto? Yo no sé ahí si les puedes compartir. Ya, un segundito les comparto. Ahorita les comparto la pantalla. Permítanme un segundo, compartir pantalla. Me avisa, Huguito, si es que se puede ver. Ahorita no todavía. Ahí está. ¿Sí? Ahí estamos. Sí, no sé si nos bajamos un poquito. Perfecto. Miren, este es nuestro brochure donde está obviamente todos los cursos que ofrecemos en este momento. Sí, no sé si bajamos un poco, tal vez, mi querida Judy. Ya, perfecto. Sí, ahí está. Son 180 horas, sí, de especialización. En este caso, cada una tiene su batch, obviamente, de certificación que lo van a poder compartir en su LinkedIn. Cada uno tiene el certificado y además al final van a tener también el certificado total de toda la especialización en analítica y Big Data. Sí, luego, obviamente, bajemos por favor, Judy. Luego está, les voy a mostrar justamente los cursos. Este es el de Big Data y Data Warehouse, que ya pasamos, obviamente. Luego está los cursos de Advanced Analytics, que es análisis de datos para el negocio, que son 32 horas, ¿sí? En donde se ve las plataformas una plataforma de análisis de ciencia de datos. Está el curso de Data Management, que lo vamos ya a dictar. Luego tenemos también el curso de gerenciamiento y liderazgo para proyectos de analítica y de Big Data, ¿sí? Que algunos ya lo han seguido, ¿sí? Que es justamente para que se pueda liderar los proyectos de este estilo. Estamos también con el curso de información para la ciencia de datos con Python, ¿sí? Que es un curso, este curso es asíncrono, está grabado para que ustedes lo puedan seguir sin ningún problema. Luego también está el curso de análisis de información para la ciencia de datos con R, ¿sí? Que es un workshop que también está grabado, es de 20 horas, al igual que el de Python. ¿Sí? Y tienen el curso también de Fundamentos de Advanced Tableau Software, ¿sí? Que es otro curso que es de 14 horas también, que está grabado. También tenemos otro curso hoy de análisis de datos con Power BI, que también es otro curso de 20 horas, ¿sí? Y luego tenemos también, ¿qué curso más tenemos? Luego tenemos, bueno, esos son todos los cursos que tenemos ahora, ¿sí? Los cursos que van a salir, que ya les comentaba, son cursos que estamos enfocándonos en cloud, pero ese es el anuncio, obviamente, vamos a hacer en su momento, sí, sobre todo unas certificaciones que van a estar bien chéveres, ¿sí? Entonces ahí está todo lo que estamos entregando ahora. Contestamos a la pregunta que nos hiciste. Perfecto. Listo, No, amigos. no tenemos más consultas por ahora. Creo que estamos listos. Perfecto. Bien, de mi parte, yo les agradezco un montón a todos por haber asistido a esta capacitación, entrenamiento corto, pero al fin capacitación. Sí, les esperamos en nuestro siguiente webinar. Recuerden que siempre estamos entregando estos webinars, estamos entregando también servicios como es servicios introductorios gratuitos,
Para aquellas empresas que quieran iniciar con el análisis de datos, pregunten también por estos servicios, ¿sí? Que a ustedes en realidad no les va a costar, ¿sí? Esto es para empresas, obviamente, para temas de consultoría, ¿sí? Pero hoy quiero invitarles para que hagan la diferencia, ¿sí? Y hagan la diferencia en sus trabajos, en su vida profesional y se capaciten, ¿sí? Muchas gracias por asistir a este evento, a este webinar. Les mando un abrazo enorme. Tomen esta oportunidad del 50% de descuento en este curso que va a estar buenísimo. ¿Sí? Pueden ver los testimoniales en nuestro YouTube. Síganos en nuestra página de YouTube. Así que les mando un abrazo y que tengan un excelente resto de noche. ¿Sí? Cuídense mucho y a los que se inscriben nos vemos en el curso. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias por todo. Un abrazo grande. Cuídense. Hasta Gracias. luego. Nos vemos en el curso. Hasta luego. Gracias. Así es, hasta luego.